Hola chicos, nuevamente con ustedes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Retomo entonces lo que dejé empezado. Esta es la segunda parte de la base. Listo. Tocó grabarlo de esta forma porque el directo pasado tuve muchas fallas técnicas con el tema de la energía, el internet. Entonces ahora estoy retomando nuevamente lo que he dejado. Listo. Aquí estoy haciendo una base, estoy tejiendo con hilo crochet doble hebra. La primer parte está disponible ya en el canal en transmisiones en vivo. Ahí en la sección de en vivo van a encontrar la primera parte. Ahí les enseñé cómo empezar y el avance listo de lo que llevamos. Ahora voy en la fila número 6. Estoy con la fila número 6. Nuevamente entonces aquí sigo, avanzo. Recuerden que se teje en punto bajo. Los bolsos o la técnica Guayú se trabaja en punto bajo. ¿Ok? Punto bajo. Entonces aquí yo sigo tejiendo en punto bajo. Miren que la técnica trata de que usted envuelva los hilos y el cordón. Recuerden que el tema del cordón es opcional también. No es que tengan que ponerlo, no. Yo lo pongo porque a mí se me facilita más el tema del tejido con el cordón. Es decir, va a quedar más rígido la base, tanto la base como el cuerpo. Pero no es obligatorio ponerla, no. Usted en vez del cordón, hola Katiana, nuevamente yo también por acá, yo acabo de regresar. El internet no me estaba funcionando muy bien que digamos, pero bueno, ya se normalizó y nuevamente, esperando que no vaya a volver a tener fallas ahora para poder avanzar, ¿sí? Aquí estoy haciendo la fila número 6. Entonces, en esta fila, bueno, aquí voy a hacer el aumento, de hecho lo puedo hacer acá. Listo, el aumento, un punto más en color verde y recién ahí hacemos cambio de color. Entonces, lo que les estaba explicando en la clase anterior es, usted para hacer cambio de color, usted suelta. Frania, bienvenida, buenas noches. Agarras el nuevo color. Buenas noches para todos los que se conectan. Muchas gracias nuevamente por su apoyo. Hacemos el cambio de color y tejo 3 puntos con el color carne. Entonces llevo uno. Esta como es una bolsa grande, compré 700 gramos, pero creo que sobra un poquito. Compré 600 gramos. Sí, con 600 gramos te haces una bolsa grande. Estoy trabajando con el hilo crochet doble hebra. Repito, Miratex. Es la marca que siempre elijo. Hola Edgar Morocho, bienvenido. Malca, buenas noches, bienvenida. Hago los 3 puntos como pueden ver ahí. Y hacemos nuevamente cambio de color a verde. Entonces pasamos a verde. Miren, agarrando el hilo desde abajo. 40 metros. Compre 38 metros aproximadamente, ¿sí? Con 38 puedes hacer un bolso grande. 38 metros. Aquí voy a ajustar un poquito el tejido. No se me vaya como a, como les digo yo, como a encocar la base. Frania, María, Katiana. Ah, ok, listo. Vale, entonces aquí vamos a hacer el aumento. Aquí. Aumento. Sigo tejiendo con el verde puntos normales, punto sobre punto, envolviendo tanto el cordón como los hilos. Entonces aquí miren, voy llegando al primer punto amarillo y es donde voy a tejer un aumento. Aquí en el primero voy a tejer un aumento. Tejo uno y tejo 2 puntadas, ¿cierto? Ahí está. Y sigo normalmente. Yo aplano la base, es muy importante que trabajen sobre una mesa para poder ir aplanando su base. El secreto está en que la base quede plana lo mejor que pueda
para que el cuerpo ya quede bien, ¿sí? Una base plana hace que el tejido quede mejor el bolso. Entonces aquí sigo tejiendo, ¿verdad? Ok. Sigo tejiendo y aquí hago un aumento. Ahí. Otro aumento acá. O sea, este aumento es de este, pero como yo les decía, no es bueno poner un aumento encima de otro para que no se formen las puntas. Entonces, lo ideal es correr un poquito el aumento. Yo lo corrí hacia la izquierda. Entonces, sigo tejiendo. A ver, yo miro bien qué es lo que estoy haciendo, analizo este aumento, el aumento de acá. Ok, y el aumento de acá. Listo. Sigo tejiendo con verde y paramos un punto antes de llegar al punto de aquí a este punto carne y tejo 1, 2 y 3 puntos en ese color. Entonces lo que les decía, soltamos, agarramos el nuevo color. La primera parte ya está disponible en transmisiones en vivo, ahí pueden revisarlo. Hacemos cambio de color y tejo 3 puntos con este color precisamente. 1, 2 y 3. Aquí se ve un poquito el verde, entonces yo lo jalo, soltamos, agarramos el verde clarito y empezamos, miren, cierro y hacemos el aumento en el siguiente punto. Ahí está el aumento. Aumento y aumento. Ok, vale. Ahí hice el aumento, entonces como ya, ok, sigo tejiendo. Y recuerden que en el primer puntico amarillo que se me presenta, vamos a tejer un aumento. Miren, por ejemplo acá. Miren, este puntico amarillo voy a tejer precisamente con amarillo. Pero, bueno, voy a hacerlo, sí, ahí. Vamos a hacerlo ahí. Amarillo, el aumento. Sigo tejiendo. Hicimos el aumento encima del primer amarillo, mírenlo. Sigo tejiendo y por acá hago otro aumento. Ahí poco a poco va saliendo otro diseño. En la siguiente vuelta vamos a agregar el verde, o sea, vamos a tejer, ya está incluido, ¿verdad? El verde oscuro, pero vamos a hacer otro diseño. Hola Vivi Gaitán, buenas noches. El aumento, aquí hago otro aumento. Ahí está. Y sigo tejiendo. Se ve ahí, espero que sí se vea cómo voy tejiendo. Paramos, miren, paramos porque necesito hacer cambio de color, suelto. Agarro el color de cambio, el color que vamos a utilizar desde abajo. Voy a sacar un poquito porque me pide hilo. Cerramos. Y hacemos los 3 punticos con este color. 1, 2 y 3. Miren lo que pasa cuando no jalamos lo suficiente el hilo, miren. Se ve, se ve. Hola Brian, bienvenido, buenas noches. Miren que el verde oscuro se ve. Entonces, ¿yo qué hago? Jalarlo. Con mucho cuidado lo jalo y lo ajusto. Doy vuelta al tejido, amigos, y sigo. Estoy tejiendo con el verde, mírenlo acá.
con el piel. Bueno, ahora sí hacemos cambio de color, agarramos el verde desde abajo y cerramos. Bueno, arriba voy a hacer otra figurita también, aquí en el intermedio, y hacemos un aumento ahí. 1 y 2. Y sigo tejiendo. Hola Silvana Arias. Ay, yo te he visto en alguna parte, Silvana. Silvania. Silvana, sí, te he visto creo que en Instagram, si no estoy mal. Muchas gracias por apoyarme, por su seguimiento, por acompañarme ahoritica. Parece haberla visto, ya me acordé que sí la había visto en alguna parte, creo que en Instagram la vi. En Instagram. Mire. Ahora, encima del primer punto amarillo hacemos el aumento, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo en las otras figuritas. Seguimos avanzando. Recuerden hacer un aumentico. Bueno, voy a hacer el aumento. Ok, ahí. Hago un aumento ahí. Ahí está. El mamá teje amigurumis. Ok, mamá teje amigurumis. Mamá teje amigurumis. Mamá teje amigurumis. Sí, yo la vi fue en Instagram. Hacemos cambio de color suelto. Miren el orden de los hilos. Miren que en ningún momento ha cambiado. Siempre se mantiene así. Miren, los hilos están separados. Por lo tanto, es más fácil de hacer cambio de color, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesito hacer cambio de color ya mismo. Cambiar de verde. Glaice Otero, bienvenida. Buenas noches. De verde vamos a pasar al color. Viviana Gaitán, buenas noches, bienvenida. Hacemos con cerramos con el color piel. Cerramos, miren. Y hacemos los 3 puntos que me pide el diseño. 1, miren, eso no se puede ver. Usted lo da vuelta y ajusta. Y vuelve a dar vuelta. Y hacemos los 3 puntos. 1, 2 y 3. Listo, ahí está entonces la vuelta. Hemos culminado. Entonces ahora sí cambiamos nuevamente a verde. Bueno, entonces aquí yo hago cambio de color. Entonces hago el aumento a este lado. Me falta un aumentico acá. Vuelvo a dar vuelta al tejido, ajusto. Vuelvo a dar vuelta y voy aplanando la base. Muy importante. Ir aplanando su base. Este es el derecho, este es el revés. El cordón da mucha estabilidad al tejido. Bueno, aquí nuevamente sigo tejiendo con el verde y quiero poner un diseño. Entonces miren, yo aquí sigo con verde. Ok, cuídese mucho, Viviana Gaitán. Bendiciones, descanse. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Ok, bueno, aquí vamos a hacer cambio de color porque quiero poner una figurita. Otra figurita. Entonces, vamos a pasar de verde claro a verde oscuro. Entonces, como no lo hemos utilizado, mírenlo, el verde oscuro, lo ingresamos desde el anillo mágico, pero hasta ahora no lo hemos utilizado. Entonces, igual, como hemos hecho con los otros colores, se agarra para hacer cambio de colores, dejamos el punto así sin terminar, mírenlo, y cogemos el nuevo color, que en mi caso es el verde oscuro, cerramos con este verde.
Y hacemos unos punticos con este verde precisamente. Entonces hago 1, 2. Y ahí mismo puedo hacer el aumento, un solo aumento. Yo creo que me da para, miren, ya ven, ahí empecé a tejer con el verde. El verde oscuro. Para ir colocando otra figurita en el tejido, ¿verdad? Y un punto más. Ahí. Vuelvo y cierro. Miren, si suelto el verde oscuro. Miren que los hilos mantienen su orden. Y ahora, como necesito hacer cambio de color nuevamente, agarramos el verde clarito desde abajo. Lo levanto. Levantamos y cerramos, ¿verdad? Cerramos y hacemos un aumento aquí. 1 y tejo otra puntada ahí mismo. Esto significa un aumento. Ya lo hice. Damos vuelta al tejido, verificamos. Y ahí ya vamos creando otro diseño. El diseño, ¿verdad? Posiblemente porque precisamente teje muy apretado, no hace los aumentos necesarios. La idea es hacer aumentos alrededor. En todas las vueltas se hacen aumentos. Porque si usted deja de hacer aumentos, en cierta parte se le empieza a encocar. Pero cuando usted hace aumentos, o sea, por ejemplo, hace unos aumentos, pongamos así el ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo en esta parte del verde. Si usted hace 3 aumentos aquí seguiditos, se le va a ondular el tejido porque está excediendo el tema de los aumentos, ¿sí? Es necesario hacerlos, pero sin ser tan exagerados a la hora de poner los aumentos. Es como tener un equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo el aumento lo hago aquí, en la siguiente sección también lo voy a hacer así, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago el aumento acá, lo voy a hacer aquí, acá, todo equilibrado. Es un tema también de no apretar tanto la aguja, porque no es solamente va en el tema de los aumentos, sino que también va en el tema de la presión que usted le haga a la aguja y al tejido, ¿verdad? De pronto tiene la mano muy rígida, se podría decir. Hicimos el aumento, amigos, miren. Entonces ahí está el aumento. Sigo tejiendo. A ver, sigo tejiendo. Bueno, aquí ya como que... Ok. Miren, amigos, sigo tejiendo. Ok, miren, ahí vamos a... Ok, parar. Agarro entonces ahora. Hola, Fino, bienvenido. Luis Álvarez, no sé qué significa. Bueno, bienvenido de todas formas. Cierro con el nuevo color. En mi caso es el piel. Hacemos un punto. Ok. Ahí en el centro vamos a hacer un aumento. Voy a hacer un aumento ahí. Entonces dejo uno y otra puntada. Por ejemplo, miren el caso. Por ejemplo, yo hice un aumento acá, ¿verdad? Lo hice acá también. Ahora voy a repetir la figurita. Una línea en verde aquí, así como lo hice acá. Lo hago aquí y ahí también voy a hacer un aumento, ¿sí? Equilibrar. A eso me refiero con equilibrar. Lo mismo el aumento que hice aquí, lo hago en esas figuritas. Porque yo no puedo hacer aumento por acá y de repente en las otras figuras no. Porque ahí ya no va a haber equilibrio y por lo tanto el plato va a tratar de encocar, ¿sí? Se le va a encocar. Hola Vicky, buenas noches, bienvenida. Entonces, a eso me refiero con equilibrio. Si hago un aumento en una sección, en las otras secciones que son iguales hay que repetirlo también, ¿cierto? Miren, aquí hago el punto, suelto, agarro el verde.
Voy a repetir esta misma figura, ¿verdad? Pero antes tengo que tejer estos puntitos. Mira, voy a tejer estos punticos acá en verde. Y por ahí tengo que hacer un aumento. Entonces voy a hacer el aumento 2 y aquí en el tercer punto un aumento. Ahí está el aumento, mírenlo. Miren que yo no aprieto tanto el tejido para que la punta no se me vaya a encocar. En tela, claro que sí, después la hago. Hola Alejandrina, buenas noches, Claudio. Bienvenido, muchas gracias por el apoyo. Está quedando bonito, ¿verdad? Me gusta también cómo va luciendo. Ya hicimos el aumento, entonces sigo tejiendo. Todo es punto bajo, hebra trasera. Y ahí hacemos cambio de color. Entonces ahí, como voy a hacer esta misma lineecita verde, la voy a tejer acá. Entonces suelto. Agarramos, miren la posición de los hilos, el verde. Lo levantamos, lo agarramos desde abajo. Cerramos. Y hacemos el punto. Empezamos a hacer con verde. Entonces un punto y en el siguiente espacio un aumento. Ahí está el aumento, miren, aumento. Reviso que no se me vean los hilos. Voy ajustando. Entonces sigo con verde. ¿Verdad? Miren que el aumento lo hice acá, lo hice aquí, así como lo hice aquí, lo repetí acá. A eso le llamo equilibrio, ¿sí? O sea que el aumento que hice aquí lo tengo que repetir también acá, en el centro. Hola Altagracia Paz, bienvenida. Estoy tejiendo con la número 1 de Macusa. Mira, Macusa número 1. Y estoy trabajando con hilo crochet, doble hebra. Miratex. Miratex es la marca, listo. Hacemos un punto más. Nuevamente hago exactamente cambio, suelto el verde, agarramos el verde clarito, miren desde abajo, para que no se me enrede, lo levanto, ¿sí ven? Y aquí es donde ajusto, ajusto y cierro con el verde clarito. Y hacemos en el siguiente espacio un aumento. Sigo tejiendo con el verde. La idea es que ustedes vayan aplanando su base sobre la mesa para que no se les vaya a encocar. Qué raro, pero en Alquería, ¿ya fuiste a Alquería? A las tiendas principales de Bogotá, ahí lo encuentras, amiga. Es muy raro que no la busques, no la encuentres, perdón. Aunque también la Mega te puede funcionar, la Mega o la Macusa. En Alquería yo creo que lo encuentras, o tengo entendido que es el lugar más grande donde venden lanas e hilos, estambres, bueno, sí. Entonces te recomiendo que te des una pasadita por allá, por Alquería. Cierro, mire. Agarro el nuevo color. Maritza, buenas noches, bienvenida. Claro que sí, vivo en la ciudad de Pereira. Gracias por acompañarme. Estamos haciendo una base para un bolso de Tinkerbell. Vamos a hacer un Tinkerbell o una campanita en Alquería. Por eso te digo, en Alquería sí la puedes encontrar. O eso tengo entendido, ¿verdad? Bien, entonces como ahí hicimos cambio de color, hacemos un punto. Y en el punto central de los tres, miren, de los tres punticos que tengo ahí, en el punto central hago un aumento. Entonces ahí, miren, 1 y 2.
el aumento, otro punto más. Miren lo que yo les digo, ustedes dan vuelta al tejido y jalan un poquito su hilo para que no se les vea, ¿verdad? Aquí hacemos el cambio de color. Levantamos la hebra desde la parte de abajo. Levantamos, cambiamos y seguimos tejiendo normal. Como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Punto. Entonces aquí hacemos otro. Y en el siguiente un aumento. El crecido. Y seguimos. Hasta ahí, mira. Ahí nuevamente cambio de color a verde oscuro. Agarro la hebra desde abajo, mírenlo. Muy importante que se den cuenta del orden. Mantener sus hilos así. Maritza, sí, hago crochet también, hago amigurumis. Estoy haciendo un búho, pero bueno, esto lo voy a hacer, terminar después. Mira, estoy haciendo este búho. Estoy con el tema de los llaveros. No sé si quieran clases de llaveros también. Aquí les presento algunos que he hecho durante todos estos días. Miren, hice este perrito, hice este gatito, hice esta ranita, ojos saltarines y el osito. Mira, he hecho estos. Y bueno, vamos a seguir haciendo más, pero no he grabado tutorial todavía. No he hecho transmisión de esas. Entonces ahí hacemos el cambio de color a verde oscuro. Levantamos la hebra, miren el hilo donde está a mi izquierda. Entonces yo simplemente lo agarro. Agustina, bienvenida. Maritza, gracias. Te lo agradezco. Agustina Poma. Gracias Maritza Silva Prada por su apreciación positiva hacia mi trabajo. Roberto Montero, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias por el seguimiento a los nuevos seguidores. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, compartas. En las redes sociales también me pueden encontrar de igual forma. Aquí hacemos el cambio de color. ¿Sí? Y cierro con verde oscuro. Hago un puntico en verde. Y hago otro punto en verde oscuro. Y ahí recién hacemos un aumento. Miren el aumento ahí. Y sigo tejiendo normal. 5 puntos más en verde oscuro. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntadas en color verde oscuro. Ahora recién cambiamos de color. Una base para una mochila. Gladys, buenas noches. Cuenta Chida, buenas noches. Gracias, Belén. Bienvenida, Belén Medina. Muy amable usted por su apreciación hacia mi trabajo. Ok, aquí me queda faltando. Bueno, creo que es un puntito más. Bueno, yo creo que ahí está centradito, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces suelto el verde. Agarramos el verde oscuro. Recuerden el orden de los hilos para que no se les vaya a enredar. Miren. Así. ¿Ven? Qué fácil. Y así no se les enredan los hilos, nada. Ajustamos un poquito esto para que no quede como tan... El verde, este es el que hay que ajustar un poquito. Agarramos este. La primera parte, repito, está en el canal, ahí en la sección de en vivos. Ahí encuentran la primera parte de cómo inicié, con cuántos puntos.
por si se animan a hacerlo. Entonces aquí hacemos un aumento con el verde clarito. Tejo uno y ahí mismo hago otra puntada. Y sigo tejiendo normalmente. Con verde clarito. Suelto. Tomamos el nuevo color, el color piel. Cerramos. Y hacemos un puntico normal. Y en el punto central de esos tres hacemos el aumento. Ahí. Ahí tejo dos puntadas. Y otro puntico más al lado. Volvemos a soltar. Agarramos el nuevo color, en el caso el verde. Ok. Seguimos. Tejemos dos puntos normales, uno, en el siguiente otro, ¿sí? Y en el siguiente el aumento. Ahí está el aumento, miren. ¿Ya? Y sigo tejiendo entonces hasta para poder hacer, ok, de hecho es ahí. Cuatro. 3, 4, 5, 6, 3. Ok, ahí hago cambio de color. Igual, verde oscuro, como hemos hecho en las otras figuritas. Y tejemos, miren, un punto. Y en el siguiente otro punto. Bueno, aquí sí voy a mover un poquito más el aumento para que no me quede tan pegado al otro. Entonces 3. Y en la parte central, ahí en ese cuarto punto, ahí donde estoy posicionado, hago otra puntada, otro aumento. El aumento, perdón, ahí está. ¿Sí? Sigo tejiendo con verde oscuro un poquito más. Miren. Un poquitico más. Ok, aquí mira, aquí me equivoqué, aquí puedo, mira. Es que este me quedó muy grande, sí, esta línea me quedó muy grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a soltar porque me acabo de dar cuenta que aquí me he comido 8. Pues igual acá, no, ahí está bien. 3, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, esto está bien, de 8. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Bueno, las voy a dejar así. No, entonces dejémoslas así. Quiero que todas queden del mismo tamaño, entonces, pero no voy a soltar. Voy a dejarlo así. Es solamente mover un puntico más hacia acá, hacia la derecha, hacia la izquierda, y el de aquí hacia la derecha. Como cerrarlo, ¿sí? Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos dos puntos normales y en el tercero el aumento. Ahí. Aumento, ¿verdad? Entonces ahí recién. Entonces vamos a mover un puntico más acá, un puntico más. ¿Sí ven? Ahí. Ahora sí hago cambio de color. Entonces ahora tomo el verde y hacemos, mire, ahí hice el cambio de color y tejemos con el verde oscuro. 2, 3 y en el cuarto punto ahí
un aumento. Cinco, 6, 7 y 8 puntos. Ok. Ahora sí, suelto, agarro el verde clarito desde abajo. Lo levanto, lo pego. Miren, la idea es ajustarlo. Cierro. Y voy tejiendo, miren. 1. Y el aumento por acá. 2. Voy a hacerlo 2 y aquí, el aumento ahí, miren. Aumento. Aumento. Un punto. Y otro punto. Suelto, agarro el color carne, mírenlo, así. Si han dado cuenta, en ningún momento se me han enredado los hilos por esta técnica tan maravillosa de... todavía no lo he terminado, no lo he trabajado. No lo he trabajado con... Un señor me mandó unos telares, pero todavía no los he probado. No lo he hecho. Hacemos el aumento. ¿Usted de dónde es, por cierto? Silvana Arias, ¿de dónde es usted? No me puedo apurar porque estoy explicándolo. Si me apuro, nadie lo va a entender. Entonces ahí, miren. Cogemos el nuevo color, verde, verde clarito. Y avanzamos con el verde clarito. Tejo 2 puntadas. Y en el tercer punto hacemos un aumento. Damos vuelta, verifiquen por favor que no se les vean los hilos. Ok, ahí hago cambio de color. Hice un puntico de más en verde. Agarro el verde oscuro. Y seguimos con verde oscuro. Hacemos 2. Hacemos 3. Hacemos 4. Y en el quinto punto un aumento. Usted lo puede hacer al principio o acá o en el centro, pero solo un aumento, ¿verdad? Como hemos hecho en las otras. Un solo aumento. Ah, eres de Medellín, ok. 7 y 8. Ok, nuevamente suelto, agarro el nuevo color, el verde clarito. Y hacemos puntos bajos con el verde clarito. Recién tejo 2 puntadas nuevamente, 1, 2. Y en el tercer espacio un aumento ahí. Cambio de color. Bueno. Ya finalizamos entonces la fila número 8, ¿cierto? 3, 6, 7, 8, sí. Fila número 8, terminada. Este plato lo empezamos ahorita, hace 2 horas más o menos, pero tuve que cortar la transmisión por tema de la energía, ¿sí? Entonces pueden revisar la primera parte, ahí está disponible. Aquí hacemos el aumento, recuerden, como lo hicimos en todas estas figuritas. Igual repetimos acá. Debo ser consecuente con lo que dije en un comienzo y es el equilibrio, ¿verdad? Ahí.
Ok, entonces ahí cerramos con el nuevo color, con el verde clarito, que es mi base. Bien, vamos a empezar la fila número 9. Entonces vamos a tejer con verde y nos vamos a ir comiendo un puntico a ambos lados de esta figurita verde oscura, ¿verdad? Entonces sigo tejiendo, tejo 1 en verde, 2 en verde, clarito, y en el tercer espacio hacemos un aumento. O sea, ahí tejo 1 y vuelvo y tejo otra puntada ahí mismo. ¿Sí? Bien, reviso. Jalo un poquito y sigo tejiendo. Entonces lo que les decía es en ambos, miren, entonces un punto y otro puntico ahí. Ahí nos comemos. Voy a tejer en verde, miren. Repito, encima del primer punto verde oscuro, voy a tejer con verde clarito. Y aquí al final igual, voy a tejer con verde clarito y tejo normal. Voy a hacer entonces acá con verde oscuro, ahora sí. Cerramos y hacemos, miren, vamos tejiendo punto por punto. Y ahí en el tercer, mira, 1, 2, 3. Y en el cuarto punto un aumento. Entonces ahí hago 1 y 2, ¿cierto? El aumento, miren. 2 puntadas ahí. Lo acaban de ver. Voy aplanando claramente. Para ir aplanando la base. Vamos dando vuelta al tejido para ir verificando que no se nos vean los hilos por detrás. No que nos quede en bulto, ¿cierto? Eso es lo más importante. Hice el aumento, entonces tejo. Tengo 3 puntos. Solamente voy a tejer 2. Entonces tejo 1 y 2. Hacemos cambio de color, suelto el verde oscuro, agarro el verde clarito desde abajo, cierro con el verde clarito y sigo tejiendo normalmente. Entonces hago, miren, 1 en verde clarito. Este hilo, miren lo que pasa cuando no ajusto los hilos. Se forman bulticos, ¿verdad? Entonces usted jala suavemente, ¿no? Hasta ajustarlo, miren. Das vuelta al tejido, aplanas la base, muy importante aplanar. Y voy tejiendo con este verde clarito, ¿verdad? Tejo 2, 3 puntadas y en la cuarta el aumento, ahí. 1 y 2. ¿Ya? Sigo tejiendo, miren. Bueno, entonces aquí voy a hacer, te sigo, miren, sigo tejiendo, hago un puntico más y voy a dar vuelta al tejido para verificar. Bien, estamos haciendo esta figurita, quiero hacer otro diseño, ¿verdad? Entonces, como me estoy inventando el patrón, voy a mirar si hago un puntico de otro color acá en el centro, qué sé yo, ¿sí? Entonces voy a hacer, por ejemplo, no me estoy guiando de patrones ni nada, simplemente lo que me surge es la idea sí. Tengo la idea, pero no es algo como que del momento. Me va saliendo así como que a lo mejor cierro acá, punto verde, hay que hacer un aumento acá. Entonces yo ahora quiero con amarillo, sí. Entonces este punto lo voy a dejar así, miren. Este último punto verde lo dejo así y quiero hacer cambio de color. Entonces dejo el verde. Miren el amarillo cómo está. Están ahí ordenaditos, miren. Entonces agarro el amarillo, mírenlo. No lo cruzo ni nada, simplemente lo agarro desde abajo y lo levanto. Cierto, cerramos con el amarillo. Hola Jorge Arroyo, bienvenido.
Hacemos un punto en amarillo, otro punto en amarillo, otro punto en amarillo, serían 3. Bueno, vamos a hacer el aumento acá, miren. Entonces, 1, 2, en ese segundo punto hago el aumento. Entonces, ahí tejo otra puntada en amarillo. Y tejo 2 más, que son las de la figurita, en amarillo. ¿Ya? Ahí hacemos entonces otro cambio de color. Damos vuelta al tejido, verifico. Miren los hilos ordenaditos, ahí están, miren, sin perder el orden, ahí están. Entonces, como quiero hacer cambio de color, entonces suelto el amarillo. Un poquito tarde, sí. Ya está la segunda transmisión, pero la primera transmisión está disponible en el canal, por si te animas a hacerlo. Ahí lo explico desde el comienzo. Entonces suelto el amarillo, agarro el verde y tejo, mire. Entonces aquí voy a hacer un aumentico. Entonces tejo 1, 2 puntadas en amarillo, voy aplanando la base. Hola Mónica Ojeda, no pasa nada, pues igual no hubo anuncio, ¿verdad? Entonces, en parte yo tengo la culpa por no poner el anuncio, pero bueno, igual las transmisiones quedan guardadas, entonces no nadie pierde, ¿verdad? Ustedes la pueden ver en diferido. Dejo 2 puntos y en el tercero un aumento. O sea, ahí hago 1 y 2. Y sigo tejiendo normal con el color verde clarito. Mira qué bonito, esta es una bolsa grande, la vamos a hacer grande, aproximadamente de 23 centímetros. Porque va a ser una mochila de Tinkerbell. No sé si a ustedes les gusta la campanita, la han visto. Vamos a hacerle ese diseño. Y le vamos a poner un plateado a las alas. Mira, aquí tengo el hilo plateado para las alas. Esto los voy a mostrar después. Cómo vamos a emplear este hilo. Miren que es un hilo de bordado, pero yo lo pongo en 3 hebras, ¿sí? Yo lo convierto en 3. Para que quede más gruesito y se pueda tejer, ¿verdad? Este va a ser el color de las alas de la Tinkerbell. Ok, miren. Aquí estamos con el verde. Entonces hacemos así, seguimos tejiendo. Aquí me como otro puntito, ¿verdad? En el primer verde oscuro tejo con verde clarito, como lo hicimos acá. Miren que aquí la figurita se va cerrando. Va quedando como un triangulito, como estas figuritas, estas puntas, ¿verdad? Ok, suelto, agarro el verde oscuro. Cerramos y tejo normalmente con este verde. Aquí. Y procuro hacer un aumento en todo el centro, un aumento por acá. Por ejemplo, en el siguiente punto, aquí voy a tejer 2 veces. Hago 1 y 2. ¿Sí? Y sigo tejiendo normal. Entonces, 1 y 2. Porque el último punto lo vamos a comer nuevamente, lo vamos a tejer con verde clarito. 3 milímetros. Es un cordón de 3 milímetros de espesor. Suelto el verde oscuro, agarro el amarillo, perdón, el verde clarito. Es verde clarito, miren, lo agarro desde acá y ajusto. Cierro este punto con el verde clarito. Voy aplanando mi base, muy importante. Vamos aplanando la base, miren cómo va quedando de lindo. La 3, la 2 o la 1, cualquiera de las numeraciones ya mencionadas. Esta es la número 1, por ejemplo. Pero usted puede tejer con la 2 o con la 3 también. Hablo de macusa, ¿no? Macusa.
Aquí sigo tejiendo, miren. 1, tejo 2 puntadas en verde clarito, 3 puntadas en verde clarito y una cuarta puntada. En la cuarta puntada aquí realizamos el aumento. Entonces tejo 1 y 2. Un aumento va. Vamos aplanando la base, que no se nos vaya a encocar. Bien tejidito, bien trabajado, pulido en lo posible. Yo aquí lo estoy haciendo vuelta por vuelta, por eso me demoro bastante, porque es cambio de color. Les pido paciencia, no es un tutorial express, ¿no? Es una clase donde les estoy mostrando vuelta por vuelta cómo hacerlo. ¿Tela o lana? Es con una lanita. Mónica, una lana antialérgica. ¿Sí? Entonces aquí hago y aquí hago. No es tela, sino lana. Entonces ahí hacemos cambio de color. Una lana de algodón, puede ser un algodón antialérgico, ¿verdad? Con gusto. La puedes tejer tanto en 2 agujas como en crochet. Agarramos el amarillo desde abajo. Cerramos con el amarillo. Tejemos 1. Tejemos 2 puntos y ahí hago el aumento en ese segundo punto. Entonces ahí hago otra puntada en amarillo, lo que significa un aumento, ¿sí ven? Y sigo tejiendo 2 puntos más que me quedan al final de esa figurita. Cambio de color. Miren que es bastante cambio de color el que debemos hacer. No es una base unicolor, esas sí son más rápidas de tejer, las bases unicolores. Las agujas capoteras son para tejer los bolsos estilo arhuaco, ¿sí? Las se hacen como una anudada. Esas las consigues pues en las tiendas de estambres, de hilos. Es muy común ver una aguja capotera o una aguja punta roma. Me pregunto por una aguja capotera. Uy, amiga, ahí sí me corchó con la pregunta. Realmente no lo sé porque yo sé que es Miratex y es un solo calibre. El Miratex es muy delgado, mira. Entonces no sabría decirte porque yo nunca pregunto eso. Cuando voy a comprar simplemente miro la calidad y miro o sea, al tocarlo yo ya sé qué número es. O sea, qué calibre, o sea, qué grosor es, más no sé el número como tal. ¿Verdad que tengo que preguntarlo? Porque ya me lo habían preguntado antes, pero cada vez que voy como que no. Voy a mirar qué número es. Qué grosor, número, sí, calibre. Aquí hacemos 1 y en el segundo punto, ahí donde estoy parado, hago un aumento. Aumento. Y sigo tejiendo normal con el verde. De unicornio. Ya busco en Pinterest, Lucy Duarte. Flor López, buenas noches. Sí, es como el coral, solamente que el coral es un poquito, yo siento que el coral es más suave, ¿sí? El crochet trata de ser un poquito más, una base para una mochila, es lo que estoy haciendo ahora. La base para una mochila estilo guayo. Aquí hacemos este punto. Miren lo que yo les decía, entonces me vengo acá al primer punto verde oscuro, lo tejo, hacemos cambio de color, cierro con el verde oscuro. Bueno, aquí voy a pasarlo por debajo para que no se me vaya a enredar. Listo. Entonces nuevamente me como un puntico acá con verde clarito, cambio, verde oscuro.
Cerramos con este verde oscurito y hacemos los puntos en verde oscuro. Dos, tres. Y en el cuarto punto hacemos un aumento. Miguel Ángel Silva, bueno, aquí Miguel Ángel sabe, mira. El hilo crochet se parece al cisne hobby. Puedes buscar y comparar con ese grosor. Gracias, Miguel, por su ayuda, por su comentario. Mire, ahí está. Una información que nos está compartiendo, que sabe. Miren, entonces cómo va quedando la figurita. Ahí hacemos nuevamente cambio de color, suelto el verde. Agarramos el verde clarito desde abajo, levantándolo, miren. Miren que al hacer usted el levante, él se desenreda solito, siempre y cuando sea desde abajo. Incluso si lo haces desde aquí, mejor usted lo levanta así y ahí ya él solito se va desenredando. Ajustamos las puntadas, muy importante que se vea prolijo, parejo, bonito. Dos, aquí este punto me quedó. Dos, tres puntos. A ver, dos, tres. Y en el cuarto el aumento ahí. Te dejo uno y dos puntadas. Plateado, mira, ahí está. Plateado no, en verde. ¿En qué estoy pensando? Ah, sí, en el hilo, ¿verdad? Ya les mostré el hilo que le voy a poner, ¿verdad? A la figura, mire. Más arriba le voy a poner este color, este hilo. Este es un hilo para bordar, pero no es un hilo delgado como tal, sino que mire que él tiene su grosor y es un poquito rígido. Y tiene brillo, mire. Se lo vamos a poner al diseño, pero más adelante les voy a mostrar cómo lo vamos a emplear. Porque no lo vamos a hacer en 2 hebras, no. Hay que ponerlo en 3. Este hilo hay que convertirlo en 3 hebras. Listo, para poderlo tejer. Ok, aquí estamos en el aumento. Sigo tejiendo con el color verde clarito. Y justo ahí vamos a hacer cambio de color suelto. Tomamos amarillo. Ajustamos a la raíz del tejido. Cerramos con amarillo y hacemos las puntadas. 1 y 2. En ese segundo punto vamos a hacer un aumento. Ahí está el aumento. Y tejo 2 puntadas más con el amarillo. Que les decía, si se les ve el hilo, jalen, ajusten y siguen. Gracias, Silvana, cuídese mucho. Igual. Son transmisiones las que voy a hacer, transmisiones en vivo para ir mostrando el avance de cómo ir tejiéndolo, ¿sí? Me gusta cómo se va viendo la figurita, mira. Aquí van a quedar unos triangulitos, como esto. Vamos a hacer unos triangulitos así. Hola Suárez, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Uno, dos, y en el tercer punto otro aumento, ahí. Sería 1 y 2. Mire que yo voy envolviendo los hilos, el cordón. Ellos van por dentro, listo. Jalamos un poquito, ajustamos. Damos unos pequeños golpecitos, pero igual la base está planita, ¿verdad? Y dura. Lo importante es que se vea dura y se sienta, se vea la base plana. Seguimos tejiendo con verde clarito. Entonces aquí en el primer punto verde oscuro hacemos una puntada en verde clarito. Suelto, agarro el verde oscuro desde abajo para que no se me enrede.
Y hacemos 1, 2. Y en el tercero un aumento. Ahí. El aumento. Y dejo unas puntaditas más. Ok, ya vamos llegando al final, ya casi. La vuelta número 9. Jalo un poquito el amarillo, jalo un poquito el verde, jalo un poquito el carne para que no se vean los hilos por la parte del revés. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no se debe ver. Damos nuevamente giro. Ok, aquí me falta el puntico. Lo acabo de soltar, suelto. Miren, el verde lo agarro desde abajo. Y hacemos, miren. Con verde clarito. Procurando que los puntos queden bonitos, ¿sí? No tejer como por tejer, no. La idea es que quede el trabajo bien hecho. Hacemos 2, 3 o por correr, no. La idea es hacerlo bien. Tómense el tiempo suficiente para ir tejiendo. Si es un pedido, háganlo con anticipación, de modo que ya sea al final se les sea más fácil. Cuando se le acerque la fecha de entrega sea más fácil, ¿sí? No le quede tan pesada porque esta bolsa lleva asa, lleva cordón de amarre. La decoración lleva mucho trabajo. Entonces, aquí lo que quita tiempo es el cambio de color e ir organizando los hilos, ¿verdad? Es lo que te quita tiempo. Llegamos aquí a esta parte donde igual como hemos hecho en todas las figuras, se hace el cambio de color. Agarrando el hilo desde abajo, lo levantas, lo ajustas a la raíz del tejido, lo pegas y cierras. Uno, dos. Y ahí en ese segundo punto hacemos un aumento. Ahí está el aumento. Dejo 2 puntos más. Dos y ahí mismo hacemos el aumento. Uno. Ajustamos un poquito aquí que... Y otro puntito. Cambio de color, agarramos desde abajo. Cerramos con el verde clarito. Bueno, y si hago el aumento acá, es que siento que aquí siento que si lo puedo mover un poquito hacia acá, hacia la izquierda, en el último punto. Sí, podemos hacerlo en el último punto. 3, para organizar estos puntos, miren. Exacto, que se vea bonito el punto. Miren la diferencia, ¿ven? Se ve más bonito así. 2, 3 y en el último punto un aumento. Qué diferencia, mira. Se ve más ordenadito el punto, exacto. Aplanamos, soltamos y así. Es un proceso bastante largo, lo sé, chicos, pero bueno, voy a ir haciéndolo así en varias transmisiones porque se me facilita más mostrándolo así. Permítanme un momento, por favor. Si va quedando la base. ¿Están viendo? Miren qué bonito va quedando el motivo.
Bien, amigos, miren, vamos a terminar esta vuelta. Y vamos a hacer ok, miren, aquí hacemos con verde clarito. Igual, tejo 1. Bueno, aquí sí me voy a mover un poquito más hacia la izquierda. 2. Hola, Aarón, bienvenido. Buenas noches. 3. 4. 5. A ver, 4. 5. Y ahí mismo hago un aumento. Ahí. Tejo otra puntada. Y tejo un puntico de más hacia la izquierda. Suelto. Agarro el verde. Este verde que es como oscuro. Lo levanto. Lo levantamos y cerramos con este color. Cierro. ¿Sí? Y entonces hago los puntos que me corresponden con este verde. Voy ajustando un poquito la base. Hola Perú, bienvenido, buenas noches. Hago 1, 2, 3. Y ahí mismo en el cuarto punto, ahí en el cuarto, ahí hago el aumento. Aumentico. Reviso, aquí se me ve un poquito el color piel, lo jalo. Y me quedan 2 puntos. Bueno, en realidad son 3, pero recuerden que a ambos lados me estoy comiendo un puntico para ir cerrando y formando un triángulo, ¿verdad? Entonces aquí hago uno y aquí hago otro, ¿verdad? Ahí es donde sí, miren, dejamos este último punto verde oscuro libre porque voy a hacer cambio de color. Y encima de ese verde voy a tejer con verde clarito. Encima del verde oscuro con un verde clarito. Ahí. ¿Cierto? Entonces hago, miren, 1, 2 puntos verdes claritos y 3. O sea, en el tercer punto, en el cuarto 3 y en el cuarto punto otro aumento. Aumento, mírenlo. Reviso, aplano. Y hago 1, 2 y 3. Entonces, antes cambiamos ahora. Mira, antes de llegar a este puntito, un punto antes dejamos el punto abierto para hacer un cambio de color. Igual agarramos el amarillo desde abajo para que no se nos enrede y cerramos. Sacar un poquito de este para que no se me y hacemos 1,
Hacemos 3 puntos normales, 2, 3. Y en el último punto de los 4 que tenemos aquí, hacemos un aumento. Ahí está el aumento, miren. ¿Sí ven? Así. Antonia, ¿la está haciendo en serio? Ay, qué bueno. ¿Lo está haciendo conmigo? ¿O es por molestar? ¿Lo estás haciendo de verdad? Bueno, entonces cerramos. Lo estoy haciendo. Antonia Badich. Bueno, dice que lo está haciendo. Entonces aquí tejemos con el verde. Hacemos 1, 2, 3 en verde, 4 en verde, clarito, ¿sí? Y en el quinto punto el aumento. Uno y 2, el aumento. Sigo tejiendo con verde. 1. Y otra vez aquí, mire. Vamos a empezar la fila número 10. Igual. Emperatriz, bienvenida, buenas noches. Aquí, suelto, agarramos el verde oscuro, cerramos con este verde, ¿cierto? Y hacemos los puntos, miren, 1. Aquí vamos a ajustar un poquito acá este hilo verde. Ya. Voy a volver a hacer esto para que explicarlo, ¿sí? Entonces, como vamos a empezar una nueva vuelta, entonces aquí miren, 4 puntos verdes, 1, 2, 3, 4. En el quinto, ahí donde, en este, tejo o el aumento. Miren, ahí está el aumento. Sigo tejiendo 1 y 2. Aquí me acabo de comer otro punto en verde oscuro, ¿sí? Cada vez se va cerrando más. Suelto, agarro el verde oscuro. ¿Ya? Y hacemos los puntos, miren, 1 en verde oscuro, 2, vaya ajustando sus puntos, su tejido, que se vea bonito, que no se le vaya a encocar. Este bolso, esta base la empecé hoy, ¿sí? Entonces puede revisar la primera parte, ahí les enseñé con cuántos puntos iniciar y cómo ir desarrollando el diseño. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones, suscríbete a mi canal. Bueno, hoy empecé en la tarde, pero muchas veces en la mañana. Lo importante es que estén pendientes del canal, ¿sí? Activen la campanita de notificaciones para que precisamente les llegue un mensaje con, pues precisamente notificándoles que estoy haciendo transmisión, ¿va? Entonces aquí hacemos 3. En ese tercer punto hago el aumento. Hago un punto más y otro punto más, ¿cierto? Así. Voy ajustando. Y ahora hacemos cambio de color a verde. A verde clarito. Sigo tejiendo con este verde precisamente, con el verde clarito. Reviso, mire, aquí se ve un poquito el hilo amarillo. Yo le doy vuelta, lo jalo y vuelvo y doy vuelta. ¿Ya? Ana María, Ana García, bienvenida. Aquí lo estoy haciendo despacio porque precisamente las clases deben ser así, que la gente pueda entender, ¿verdad? No se trata de quién teja más rápido, no se trata de hacerlo bien, ¿sí? Entonces aquí me tomo la molestia y la paciencia sobre todo de hacerlo. Entonces aquí yo le voy haciendo, mire, tejo normal, estos puntos en verde, ¿cierto? En verde.
Miren, voy aplanando mi base claramente. Miren que ya van saliendo las figuritas. Gracias por los comentarios, sean positivos, como sean, pero bueno, gracias por comentar. Me ayudan muchísimo. Gracias a ustedes por estar pendientes del trabajo, por las críticas positivas. Hacemos el aumento. La enseñanza, exacto. Aquí no se trata de quien teja más rápido, se trata es de dar una buena enseñanza y sobre todo motivarlos, porque mucha gente a veces se desmotiva, ¿sí? Entonces, bueno, aquí aplanamos. Miren cómo va quedando de bonito. Entonces aquí igual. Hacemos un punto. Hacemos otro punto. Serían 2, 3 puntos amarillos. Y en el cuarto ahí hago el aumento. ¿Sí ven? El aumento, mire. Un punto más en amarillo. Suelto, agarro el verde clarito. Miren que poco a poco la figurita ya se va ampliando y va saliendo unos motivos que yo les digo así de esta forma, ni me esperaba que iban a salir así, ¿sí? Como les digo, yo no tejo con patrones, las bases no las tejo con patrones. Yo las hago así como de la mente. Bueno, ahí hicimos el cambio de color y ahora tejemos con verde clarito. Miren cómo sostengo yo los hilos, miren. Miren cómo me envuelvo yo el hilo para que lo tengan en cuenta también por si de pronto están aprendiendo. Miren, usted primero se lo pone acá, entre el anular y el meñique, ¿cierto? Así. Luego te lo pones encima del índice, ¿verdad? Así. Miren cómo yo sostengo mi hilo. Por ejemplo, si estoy tejiendo con el verde, así lo sostengo. Luego, con los otros dedos de mi mano, perdón, de esta mano izquierda, sostengo. Mire, con estos 3 dedos sostengo. Pero sostengo a la vez el tejido, mire. Así y el tejido, ¿sí? Y al tener el hilo tensionado hace que el punto, ¿cierto? Esto es la forma en que yo tejo. Mucha gente lo que hace es envolverse el hilo de esta forma. A mí me parece muy engorroso tener que estar desenvolviéndome y no. Para mí la mejor técnica para envolverse el hilo es así. Pero eso también va en cada uno. No es que tengan que hacerlo de esta forma. Si usted se acostumbró de otra forma, pues bueno, siga con su técnica. ¿Va? Así. Entonces yo me lo pongo acá y me lo pongo en el índice así. Y sostengo. Mire cómo sostengo yo el tejido así. ¿Va? Bien, entonces ahora sí tejemos los puntos en verde. Hacemos 2, hacemos 3 puntos verdes, hacemos 4, hacemos en el quinto, ahí en el quinto punto, hacemos el aumento. 1 y 2, ¿cierto? Ahí mismo. Y continúo de la misma manera. Verifico, miren, aquí no se puede ver los hilos, usted los da vuelta y jala, ¿sí? Soltamos el verde dejándolo en su posición, en su lugar. Agarramos, tomamos desde abajo el color verde oscuro. Hola María Rosa, buenas noches, bienvenida, muchísimas gracias. También haces crochet. Qué maravilla, el crochet es una bendición, ¿verdad? Es una terapia para la depresión,
para lo que usted se imagine. El aumento, si ven, hice 2 puntos y en el centro hice un aumento. Ahora me quedan 3 puntos, pero ¿qué pasa? Debo comerme uno acá para ir formando el triangulito, ¿verdad? Como lo hemos hecho en todas las figuras. Derecho, revés. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, compartas, comentes, regálame un like y activa la campanita de notificaciones porque por estos días estaremos tejiendo la bolsa completa de Tinkerbell, ¿sí? Vamos a hacer el diseño también, el del cuerpo, lo vamos a hacer, les voy a enseñar a leer el patrón. Hoy empezamos con este, ¿va? Estaré todos los días transmitiendo por acá, haciendo el tejido, ¿sí? Por si se animan a hacerlo y a acompañarme en el tejido. Entonces ahí cierro, miren, con el verde y tejo, con el verde clarito. Tres, cuatro. Bueno, ahí puedo hacer el aumento en ese cuarto punto. Ok, ahí hago uno y hago otra puntada en ese mismo espacio. Miren, ¿sí ven? El aumento. Y sigo tejiendo con este verde clarito. Cambiamos, cerramos, soltamos el verde, agarramos el amarillo. Solté el verde clarito, agarro el amarillo. Y cierro, miren. Entonces hacemos 4 puntos normales. 2, 3. Y hacemos el cuarto punto normal. Y en el último punto hacemos un aumento, ¿cierto? Ahí voy a hacer el aumento en el último punto. Y vamos a ir aplanando la base. Miren, voy vuelta al tejido. Aquí se ve el verde. Este verde se ve, miren. Usted dirá, pero no es mucho, pero igual esto hace que el tejido, miren, estos bulticos aquí hacen que el tejido se recoja, ¿sí? Muy importante que tengan en cuenta, no es que uno lo quiera tensar porque sí, sino que aparte de que se ve feo, ayuda a que el tejido se mantenga planito, ¿verdad? Entonces esto lo jalo, miren, y ahí se va ajustando, ¿sí ven? Miren, ya vea cómo quedó más cerradito. Voy vuelta al tejido nuevamente y seguimos. Y voy a tejer 4 puntadas en color verde. 1, bueno, 4 puntadas normales. 3. Y en el cuarto punto ahí tejo un aumento. ¿Ya? Aumento, mire. Sigo tejiendo con normalidad, con este mismo color. Verifico el amarillo. Lo siento tenso. Mire, poco a poco se va abriendo la figurita, se va viendo un diseño bonito. Chicos, regálenme un me gusta a la transmisión. Comenten, regálenme un me gusta, activa la campanita de notificaciones. Cerramos con el verde oscuro. Y tejemos, miren, con verde oscuro. Y en el centro hago 2 puntadas en verde clarito. Y en el tercer punto, aquí, tejo un aumento o crecido. Ahí está el crecido, miren. ¿Ya? Aplanamos. Tejo 2 puntadas más con este verde. Suelto, agarro el verde clarito.
Y hacemos 3 puntadas con este verde. Normales. Y en el cuarto punto un aumento. Miren que aquí tengo el aumento como referencias para que tengan en cuenta también esto, cómo es que yo hago los aumentos. Aquí como referencia tengo el aumento, ¿cierto? En la vuelta anterior. ¿Qué pasa? Yo no lo hago en el mismo punto porque se forma una punta. Entonces lo hago, se forman no queda como circular el tejido, ¿cierto? Entonces cuando yo hago un aumento aquí, en la siguiente vuelta hago otro aumento ahí, en la siguiente vuelta hago otro aumento ahí, se va a formar una punta, ¿sí? Entonces el tejido no va a quedar circular. En cambio, si yo muevo los aumentos, por ejemplo, aquí lo hice aquí está ahí, en la siguiente vuelta que es esta, que es la que estoy elaborando, lo puedo hacer después o mucho antes, ¿sí? Yo lo voy a hacer en este caso ahí, antes. Hago el aumento, pero no lo hago encima del aumento de la vuelta anterior. Ya, también tiene su razón de ser, ¿cierto? No lo hago a gusto, sino que lo hago para que no se formen puntas. Ya vieron, ahí hice el aumento. Sigo tejiendo con el color verde. Miren qué precioso va quedando mi base. Gracias, la tía, bienvenida, buenas noches, ¿cómo vas? Hacemos cambio de color, suelto, agarro el amarillo. Y hacemos 4 puntos en color amarillo. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto de esos 5, hola Valentina, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarme. Vamos a regalarle un me gusta al directo. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, compartas, regálame un like también y activa la campanita de notificaciones. Si quieres aprender a hacer estos hermosos bolsos conmigo, me pueden buscar en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés, Instagram, TikTok, Facebook también. Entonces ahí hice con amarillo, cierro con el verde. Y sigo tejiendo precisamente con el color verde. Ajustamos el amarillo un poquito. Tejo 3, tejo 4. Y en la quinta puntada hacemos el aumento. Ahí hago uno y hago otro. El aumento. Aplanamos. Siempre ir aplanando su base. Me como un puntico aquí con el verde. Verde clarito. Cambio a verde oscuro. Gracias por los corazones. Para quien me los esté mandando, muchas gracias por esos corazoncitos. Hola, Candela. Esto es un hilo crochet doble hebra. Estoy usando hilo crochet doble hebra. Pero te puede servir también el coral o el hobby. Un hobby. Este niño Miguel me dijo ahora qué hobby era. Tiene un nombre de hobby. Bueno, tiene algo, una palabra antes de hobby, ¿sí? Ese hilo es muy parecido al crochet, o creo que es como el mismo calibre, ¿verdad? Ok. Aquí ya voy terminando la fila. Hago un puntico más. Hice un aumento acá en el centro, recuerden. Hay que hacerlo. Porque como en todas las figuritas lo hicimos también,
Camila, buenas noches. Chile, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Suelto el verde, agarro el verde clarito. Y tejemos los puntos con este verde. Tengo 3 y en el cuarto un aumento. Ahí. Sigo tejiendo con este verde. Verde clarito, unas puntaditas. Ya me falta muy poco para terminar esta vuelta número 10 de mi base. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que si usted no lo va a hacer con cordón, debe reemplazarlo con hebras, porque si usted no pone este cordón le va a quedar más pequeñito la base. Tenga en cuenta eso. O sea, la idea es hacerlo con cordón o con hebras adicionales. No es simplemente hacerlo con hilos, no. Porque si usted lo va a hacer, si va a hacer mi diseño, este diseño, no con esa técnica. Cerete, Córdoba, Colombia, soy tejedora en mochilas, pero no con esa técnica. Bueno, entonces como les decía, si usted va a hacer este diseño y quiere que te quede igual al mío, debes emplear cordón. Porque de lo contrario, vuelvo e insisto, te va a quedar la base más pequeña. Tendrías que hacer unas vuelticas más para alcanzar el diámetro deseado. Por ejemplo, esta va a ser de 23. O sea que todavía me faltan muchas vueltas para completar los 23 centímetros. ¿Sí? Si usted no va a poner el cordón, ponga por lo menos hebras. El cordón tiene 3 milímetros de grosor. Muy importante, 3 milímetros de grosor. El cordoncito. Es lo que tiene de grosor. ¿Va? Para que lo tengan en cuenta. Ok, amigos, seguimos. Aquí, miren. Aquí vamos a hacer cambio de color. Entonces aquí paro. Soltamos el verde clarito, agarramos el amarillo nuevamente. Desde abajo el amarillo. Cerramos y hacemos 4 puntadas con este color amarillo. 1, 2, 3, 4 y 5. En ese quinto punto voy a hacer un aumento, ¿verdad? El aumento. Suelto, agarro el verde clarito. Ya prácticamente estamos culminando la fila número 10 de nuestra base. Ya saben que vamos a poner un Tinkerbell en el cuerpo, una muñequita que se llama Tinkerbell con estos colores. Este es el color del vestido, este es el color de la base, el cabello, el cuerpo. Vamos a agregar adicional a lo que es el rojo y el dorado. El rojo para los labios de la muñequita y el dorado es un plateado, perdón, plateado para las alas. Esto es un hilo para bordar. O sea, ¿por qué no los puse desde el comienzo? Porque realmente no lleva mucho, ¿sí? Esto es solamente para los labios, lo que es el rojo. Y este para las alas. Entonces no es necesario, aparte las alas van mucho más arriba. Entonces para yo conservar, digámoslo así, no gastar tanto hilo sin necesidad porque el diseño en la base, lo que es en las primeras vueltas, no lleva plateado. Entonces después se los voy a enseñar a ingresar, cómo ingresar un nuevo color.
Y este también lo vamos a ingresar, pero mucho más arriba. Entonces, por lo tanto, ya saben pues por qué no ponemos esos colores desde la base. No es necesario, ¿verdad? Bien, chicos, aquí ya vamos prácticamente culminando la fila número 10 de nuestra base. Entonces aquí en el cuarto punto hacemos un aumento, ahí hago 1 y 2. Bueno, vamos a acomodar esto. Dos, 3 y en el cuarto punto el aumento. Aumento, ahí está. Y sigo tejiendo con el verde. Igual, como hemos hecho en todas las figuritas, nos comemos un puntico con este verde clarito, cambiamos, cerramos con este, bueno, aquí sí es necesario pasar nuevamente este hilo por debajo del cordón, exacto. Viene para que quede precisamente en la parte de atrás del hilo, ¿cierto? Porque muchas veces se nos viene para adelante, entonces el cambio de color no va a ser igual. La idea es que quede siempre detrás del cordón. Todos los hilos, miren, todos los hilos deben quedar detrás del cordón. El cordón está adelante y los hilos atrás, ¿sí? Ya que el cordón simplemente es una base, es el alma principal, ¿sí? Pero mucha gente no utiliza este cordón, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ponemos hebras adicionales, unas 6 a 12 hebras, según el grosor o la textura que usted quiera lograr. Si usted quiere que el bolso quede más firme, entonces ponga más hebras, ¿cierto? Pero si usted quiere que el tejido quede más delicado, entonces no ponga tantas hebras en el tejido. ¿Ya? Repito, esto también es opcional. Nunca he dicho que tiene que ser obligatorio poner cordón. Jamás lo he dicho. Eso siempre queda a criterio de cada persona. Ponerlo o no ponerlo. Y en el tercer punto, el aumento. O sea, ahí hago 1 y hago 2. El aumento. Tampoco la idea es jalar mucho el hilo para que no quede como tan exacto. Ahí queda. Voy aplanando la base. Obvio que es una super idea. Uno se ahorra ese tema de tener que poner tanto hilo. Porque mucha gente lo que hace es poner hilo en cantidad, ¿sí? Y bueno, creo que se consumiría más material en cuanto al hilo. Entonces lo que hace el cordón es reemplazar esa cantidad de hilo. Y yo pienso que con el cordón es más fácil de maniobrar que con esa cantidad de hilos ahí. Pero como les digo, cada quien opta por lo que más le gusta. A muchas personas les gusta solamente tejer con el hilo, ¿sí? En vez de cordón ponen hilo. Y en otros casos, como a mí, me gusta más el cordón, porque simplemente manejar un solo cordoncito es más fácil. Entonces aquí cerramos con el verde clarito. Y vamos tejiendo nuevamente con este verde precisamente. Miren cómo va quedando la basecita, bien tejidito. Bueno, la idea principal, ya lo han visto en mi canal de YouTube, tengo muchos tutoriales con ese cordón. De hecho, creo que soy el que trajo a YouTube es la idea del cordón para las mochilas. O alguien que me desmienta.
Bueno, chicos, miren, aquí seguimos. Fui por un poquito de líquido. Ay, vaya, vaya. Ok. Ok, miren, entonces seguimos. 2, 3, 4. Y ahí mismo, en el quinto punto, hacemos el aumento. Un aumento aquí. Bueno, es más, podemos hacerlo más allá. Porque aquí tengo el aumento en la vuelta anterior. Mírenlo, ahí lo estoy señalando. Lo voy a mover un poquito hacia la izquierda. Ok, ya vamos culminando entonces nuestra vuelta número 10. El aumento, un punto más en verde, cambio de color, amarillo. Y cerramos. Hacemos 4 puntos en color amarillo. 2, 3, 4. Y en el quinto punto el aumento. Ahí, el aumento. Cambio de color a verde. Ya. Miren que ya culminamos entonces una fila más. En mi caso la 10. Ya. Entonces aquí vamos a seguir con el verde. Voy a seguir a pasar a la fila número 11. 2, 3, 4. ¿Verdad? Aplanando la base, muy importante. Bien, entonces voy a mover, miren el aumento acá. Lo voy a mover un poquito más a la izquierda. Por ejemplo, ahí hago el aumento. Sí, muy importante. Van acomodando su tejido, aplanando su base. El revés, el derecho. Y aquí voy a seguirme comiendo. Miren, entonces dejo un puntico en verde clarito. Y en el primer punto de acá igual. Ahí está, miren. Entonces aquí tejo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y me queda un último punto en verde oscuro. También me lo voy a comer con verde clarito. O sea, voy a tejer encima de él para que me entiendan, o hacerme entender más bien. Voy a tejer con verde, ¿sí ven? Ahí lo tejí. Sigo aplanando la base. Miren que la figura se va abriendo cada vez más y más. Miren qué lindo va quedando el diseño. Me encanta cómo se ve. Y recién aquí, entonces voy a tejer 2 puntos. Y en el tercero un aumento. Ahí. Dejo un aumento ahí. ¿Verdad? Ahí está. Sigo tejiendo con el verde clarito. Miren cómo va quedando de pulido el tejido. Bien bonito. Traten de que los puntos queden bonitos. Muchas veces del afán, el hilo incluso se tuerce, ¿sí? O queda una X. Eso hace que la puntada quede algo desprolija, ¿verdad? He visto bases en las cuales esto se encoca y acá plano. También es muy importante que eso no pase. Debe tratar en lo posible de que quede plana, ¿sí? Planita. Entonces aquí sigo tejiendo y aquí hago otro aumento. Miren, ahí.
Vamos a hacerlo más corridito, vamos a hacerlo por acá. Entonces, miren, ahí hago otro aumento, ahí. O sea que hice un aumento aquí y otro aumento acá. Entonces aquí ya me voy a comer, a ver, son 2, 4, 6. Me voy a comer 2 puntos. Miren, 1 y 2. ¿Verdad, amigos? Y cambio nuevamente a crudo, a crema, al color carne. Mira, cerramos con carne, ¿sí? Y voy a tejer 2 puntaditas aquí, precisamente 1 y 2. Ahí está, miren. Cierro con verde clarito. Ahí ya formamos otra figurita, miren, estamos haciendo otro diseño. Lo que nos sale de la mente, eso es lo bueno de la técnica Guayú. Usted hace lo que usted gusta, la figura que quiera en su base. Sin necesidad de guiarse de un patrón, no. Muchas veces esos patrones circulares no van conmigo, ¿sí? Porque si yo me pongo a seguir esa línea de 8 puntos, luego siguiente vuelta 16, 8, sería, perdón, 8, 16, 24, 32, 40, 48, no, se me va a encocar. Si yo hago esa línea, o sea, si sigo esa línea, el tejido sí o sí se encoca. Se encoca, se encoca. Miren, amigos, entonces seguimos con el color verde. Aquí voy a hacer un aumento. Mírenlo, ahí está el aumento. Y sigo tejiendo con el color verde. Miren, sigo tejiendo. Bueno, vamos a mejorar estas puntaditas aquí porque no me gusta cómo se ve aquí. Voy a retomar el verde. Me tengo que pasar otro puntico aquí en verde. Soltamos, agarramos el carne desde abajo para que no se me enrede. Ahí está. Y va a ser más fácil. Cierro con el carne y hago 2 puntaditas con este color. Bien bonito, ordenadito. Una más. Suelto, agarro el verde. Y sigo tejiendo con este verde. No sé si llamarlo manzana, ¿verdad? Con el verde manzana. Voy aplanando mi base. Miren cómo se va formando el diseño. Jorge Hernández, bienvenido. Fátima, bienvenida. Adriana, bienvenida. ¿Cómo están? Entonces aquí vamos a hacer un aumento aquí. Este puntito. Sigo tejiendo. Ya. Con este verde. Bueno, amigos, yo los voy a ir dejando por ahora, ¿verdad? Ya llevamos una hora larguita de transmisión. Entonces espero les haya gustado muchísimo esta pequeña parte. Ya recuerden que en los próximos días estaremos avanzando en este proyecto. Lo vamos a hacer en transmisiones en vivo. Entonces quedamos en la fila número 11, ¿va? Bendiciones, cuídense mucho. Muchas gracias por el apoyo. Se les quiere. Gracias por su paciencia ante todo.
Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, compartas, comentes, regálame un like a todas las transmisiones. Gracias por el apoyo, se les quiere, muchas gracias y hasta mañana. Bendiciones, buenas noches. Cuídense mucho. Andrés. Tejiendo con Andrés, recuerden, en todas las redes sociales, Tejiendo con Andrés Rodas. Gracias, chao.